Volvemos. Este, le voy avisando. El otro fenómeno, decíamos, que de algún modo se coordina con este, no porque tenga el mismo origen, pero vienen esas asociaciones que se dan, esas fusiones o casualidades que se dan en la política o en la historia, es la llamada reforma hoplita. Primero, ¿qué es una hoplita? Recordemos, una hoplita es el soldado griego de infantería pesadamente armado, ¿no? Recordemos de paso también que la manera de pelear de los hoplitas, y esto tiene que ver con una suerte de revolución espiritual, es que el todo es más importante que la parte. Los hoplitas se unen en cuadrículas, habrán visto películas de Roma, que no, sobre todo yo creo que la mejor de todas es el comienzo de la película Gladiador, que es realmente es extraordinaria esa primera escena, ¿no? De la batalla contra los bárbaros que avanzan así indiscriminadamente y los romanos pelean en una forma organizada. La forma más ajustada a esto se llamó la falange macedónica, ¿no? Donde los que están detrás de ese grupo, de ese cuadrado de soldados, tienen las lanzas más largas y avanzan así como si fuera una sola lanza. Después están los escudos se ponen por sobre la cabeza y sobre los costados, como una suerte de, no sé, dispositivo blindado, ¿no? Después el tanque de guerra sería una manera tecnificada de eso mismo que hacían los soldados griegos, ¿no? Pero lo importante es que, digo, la transformación espiritual, porque el, el modo tradicional es el héroe es el que se lanza solo, enloquecido al campo de batalla, ¿sí? Mata todo, bueno, eso es hibris, pensado en la lógica hoplita. Aquí lo que importa es que si cae mi compañero, yo lo sustituyo, o trato de cuidar el lugar que él deja vacío. Esa es la lógica del hoplita, el todo antes de la parte. Esa reforma tuvo que ver con una tensión política, y esa tensión política está asociada a que muchos de los que se fueron a vivir a Atenas, justamente hablo de este auge, de esta, como cuando la gente se venía a América o iba a estudiar a Francia, ¿no? Todo ese tipo de movimientos no son nuevos, no son del siglo XX, sino que ya ocurría en ese momento. O sea, muchas personas, dado los buenos aires económicos, se mudaron a Atenas, eran extranjeros. Esto es, carecían de derechos políticos, pero no eran esclavos, eran hombres libres. Pero, y este es el ingrediente irritante, eran convocados para la guerra. Entonces llega un momento que dicen, sí, para ir a la guerra somos ciudadanos, pero para participar de la asamblea no. Entonces ahí esa tensión se resuelve con la llamada reforma hoplita, que consistió en que los individuos que pudiesen financiarse el equipamiento militar pasaban automáticamente a ser parte del pueblo ateniense. Se convertían en atenienses, esto es, pasaban a participar de la asamblea. Ahora, si bien esto es un hecho, las asimetrías permanecieron, que quiero decir que la educación de los atenienses estaba orientada de alguna manera a esa forma de participación en el Estado y en el gobierno. Esto es, las destrezas que estos individuos adquirían en la educación típica o clásica ateniense se expresaban en la soltura que tenían estos individuos en el manejo de la palabra. Esto es un elemento relevante en Atenas en cuestiones que tienen que ver con el poder, está asociada a la capacidad oratoria. Esto es,
la palabra pasa a ser un instrumento de poder. Y en ese orden, estos individuos recién llegados al orden del poder estaban claramente en desventaja con los atenienses de sangre, podemos decir, ¿no? Lo que ocurrió entonces es que, bueno, y esto hay que entender el talante de estos individuos, lo que hacen es contratar maestros, profesores. ¿Para qué? Para que les enseñen el arte de la palabra, para que le enseñen a argumentar, para que le enseñen cuál sería el mejor discurso. Esto es lo que pretendían estos individuos, dada su no relevancia en el ámbito del poder por su incapacidad para manejar lo que es un instrumento de poder, que es la palabra, hizo entonces que contratase a estos individuos que los nutrían técnicamente de los elementos necesarios para, dicho en términos vulgares, no hacer papelones en público, ¿no? Hacer que justamente pudiesen de un modo adecuado defenderse y defender sus intereses. Bien, esta escolarización compulsiva de estos individuos se expresa en dos disciplinas que son la retórica y la dialéctica. La retórica, el arte de persuadir a muchos, y la dialéctica, el arte tribunalicio, el arte del abogado. O sea, esto es técnicas del lenguaje. Sin querer, y esto está, no sé si están los textos, tengo que ver qué textos hay sobre los sofistas, pero ya les digo que para esto tienen un texto que se llama Platón, que yo escribí, tienen, después veremos si utilizamos el PowerPoint en las clases, eso lo decidirán, pero bueno, a mí me aburre un poco el PowerPoint, pero a ustedes les ayuda. A lo que voy es que el fenómeno sofístico tiene un peso extraordinario en el mundo ateniense. Más allá de que puedan disgustarnos o no disgustarnos la práctica sofística, la revolución que impusieron fue decisiva. Lo que hay que tener en cuenta es que estos individuos, los llamados sofistas pasa a tener un sesgo peyorativo, ¿no? Esa palabra, como un sofista es alguien que usa el lenguaje en general para embaucar o para engañar o para conseguir sus fines, digamos, una suerte de manipulador de las mentes a través de la palabra. No constituyen un cuerpo orgánico, no son una escuela filosófica, sino que son, insisto, profesores que van a Atenas a ganar dinero. Y vaya si lo ganaron, porque la única época en la historia en que alguien se hizo rico dando clases fue esa. Es cierto, porque cobraban fortunas, no solamente porque cobraban por enseñar, sino que participaban como de justas, por ejemplo, un señor ateniense reúne a dos de estos profesores, les imponen un tema y hay una cuestión de una pelea, ¿no? A ver quién gana en el arte de la persuasión. Recuerden que esto tiene que ver con la palabra griega peito, que significa eso, persuasión, y que también tiene que ver con esto que hablábamos acerca de aquella institución que está en la Ilíada de las asambleas deliberativas, donde la casta guerrera se reunía por cuestiones seguramente estratégicas o de intereses, y
cada uno que tomaba la palabra era escuchado por los demás, pero en tanto eran todos iguales, lo que inclinaba a su favor o en su contra digamos, sus intereses, la consecución de sus intereses será si era capaz de persuadir o no con eficacia. Ya tenemos ahí como un primer antecedente de este fenómeno y que nosotros lo plasmamos en esta escisión entre palabra mágico-religiosa y palabra diálogo. Palabra mágico-religiosa, aquella que vale según quién la dice. Y que está basada claramente en el principio de autoridad. ¿Por qué es verdadero esto que estoy diciendo? Porque así está dicho en la Sagrada Escritura. ¿Por qué tengo que obedecer esto que me decís? Porque soy tu padre. Es así, ¿no? Es una palabra que rebota. No hay argumentación, es simplemente una palabra que tiene el poder de quien la dice, la autoridad de quien la dice. Y aparece justamente como embrionariamente en esas instituciones de la casta guerrera la palabra diálogo, que no vale según quién la dice, sino según lo que dice. Es el contenido mismo del discurso lo que resulta ser persuasivo. No es la violencia, sino el convencimiento. Bueno, eso es lo que estalla, podemos decir, con los sofistas, ese estilo de la argumentación, que ya les conté la historia, es esta creo que es una historia de Protágoras, pero no estoy muy seguro, que es uno de los sofistas más prominentes, que le dice, su discípulo le dice, mira, no te puedo pagar tus enseñanzas. Entonces dice, sí, me vas a pagar cuando ganes tu primer juicio. Y el otro le dice, no te voy a pagar porque mi primer juicio te lo voy a hacer a vos. Si gano, no te pago. Y si pierdo, tampoco te pago porque no me enseñaste bien. Ese es un típico estrategia del lenguaje, como ven. ¿Sí? Ahora, según Werner Jäger, que quiero ver si está ese capítulo de Paideia, entre paréntesis, creo que les hablé de ese libro Paideia, que es una suerte de enciclopedia sobre el mundo griego, pero con un punto central que coordina todo ese libro, que es la educación. ¿No? Paideia en griego quiere decir eso, educación. Hay un capítulo de Paideia dedicado a los sofistas, ¿sí? Y después creo que teníamos otro de Guthrie, pero tengo que ver si están en el campus. Pero si no, vemos si tenemos el artículo del libro del profesor Carpio sobre Sócrates, ahí están los sofistas también. Pero los sofistas están por todas partes. Y por otra parte, si uno escucha a los políticos o escucha a mucha gente argumentando, podemos decir que los sofistas están más vivos que nunca, ¿no? No es que haya sido una, entre comillas, dirección filosófica que tuvo un punto de inicio y un punto de fin, sino que la práctica sofística sigue vigorosamente vigente en nuestro mundo, ¿no? O sea, las propagandas, sin ir más lejos, son una, una forma de persuasión, ¿no? Pero a lo que voy, y esto tiene que ver con una frase, digo, de Werner Jäger, que está en el texto Paideia, en el capítulo de los sofistas, es que la sofística constituyó una revolución en la educación. Esto es lo central. Esto es fundamental, pero no solamente para entender lo que pasó en Atenas, sino para nosotros. Insisto en que esto no fue una intención de un cuerpo colegiado de profesionales dedicados a la persuasión, sino que fue un efecto espontáneo, podemos decir. ¿Cuál fue ese efecto? Que revoluciona la manera de comunicar, revoluciona la manera de
comunicar el conocimiento, ¿no? La tradición, o sea, normalmente un artesano comunica su sabiduría, o sea, educa a sus discípulos o a sus hijos en sus técnicas, ¿no? El talabartero le enseña la talabartería, el armero no sé, el arte de la fabricación de armas a sus discípulos o sus hijos. Esa era la manera natural de comunicar, por lo menos los saberes técnicos. En la medida, entonces, en que los sofistas se ubican en ese medio universal que es el lenguaje, y, insisto, sin proponérselo, revolucionan decisivamente esto que se llama educación. ¿Por qué? Porque el asunto ya no está en poder trasladar una serie de técnicas, ¿no?, amparadas por el tiempo, la disciplina y la tradición, sino que la educación se basa en el uso del lenguaje, y el lenguaje abre todas las puertas, y también disuelve todos los saberes esclerosados, ¿no? O no. Por eso es una revolución inconmensurable la de los sofistas, porque la palabra de Jäger es transforma la educación en educación consciente, ¿no? Una educación donde hay una suerte de orientación hacia un punto determinado y tiene que ver ese punto determinado con algo que termina siendo un medio universal, que es el lenguaje. El uso de la palabra, la astucia en el uso de la palabra, la perspicacia de poder decir lo adecuado en el momento adecuado. Esto es que gestan los individuos toda una serie de aptitudes que sin duda estaban, pero adormecidas o ocultas. Lo que hacen ellos es explicitarlas y transformarlas en técnicas precisas. ¿Cómo hacer ante un auditorio donde predominan las personas de mediana edad y de determinado estatus económico, para que compren esto que yo les estoy o les quiero vender? ¿Se dan cuenta? Esto que se llama marketing hoy es una hechura de los sofistas. ¿Cuál es la estrategia adecuada para que pueda yo venderles esta porquería que fabrico? ¿Sí? Eso es lo que ellos iniciaron. Entonces liberan al lenguaje de toda atadura tradicional y lo liberan en función de transformarlo en un medio eficaz. Porque la otra nota básica para entender la práctica sofística es que ellos no buscan la verdad, ¿no? Lo que buscan simplemente es la eficacia. Por eso, recordemos, cuando hablamos de Parménides, podríamos, o algunos dicen que Parménides podría ser una especie de primer punto de resistencia contra ese uso del lenguaje que tiene por único fin la eficacia y no la verdad. A los sofistas no les importa la verdad, o mejor dicho, para ellos la verdad es la eficacia. Véase nuestro mundo en muchos sentidos. Cuando algo es verdadero y cuando se vuelve eficaz, cuando se vuelve útil. Habrán escuchado 1000 veces esto de ¿para qué te sirve estudiar literatura o para qué te sirve estudiar filosofía? No tiene una salida práctica, no es eficaz. ¿Sí? El pragmatismo, o sea, el pensamiento esto de, bien, mis aptitudes deben servir para que pueda conseguir estos fines. Esto es el pensamiento orientado hacia fines precisos, específicos, que no tiene que ver con, digamos, un afán de conocimiento desinteresado, pero un conocimiento interesado, totalmente sesgado. Entonces, si añadimos a este siglo V en Atenas, que a partir del, yo no me acuerdo si es dura más de 30 años, y sería más o menos cerca del 450, o sea, la segunda mitad del siglo V,
que empieza la guerra del Peloponeso, que si ustedes quieren conocerla, está el primer gran historiador, podemos decir, profesional, que es Tucídides, que escribe Historia de la Guerra del Peloponeso, que es el primer libro de historia donde, a diferencia de Heródoto, que Heródoto todavía mezcla el mito con la historia, es el primer historiador. ¿Por qué? Porque los participantes de la historia, los que urden la trama de la historia, no están mezclados con los dioses. Son intereses humanos en pugna. Como decía un profesor mío de la secundaria, la historia las hacen los hombres con sus decisiones, ¿no? Bueno, eso es lo que nos enseñó Tucídides. ¿Cómo se escribe la historia? Bueno, esa guerra entre Esparta y Atenas, que dura más de 30 años, es el otro ingrediente a tener en cuenta para tener una suerte de imagen de lo que estaba sucediendo en Atenas en ese momento. Si le agregamos que el ejército espartano llega a las puertas de Atenas, destruye todo el campo, los que vivían en el campo van a vivir dentro de la ciudad porque está amurallada, ¿sí? Esa aglomeración en una ciudad que no tenía... Yo creo que ahora han descubierto algunas cañerías, la verdad que no lo sé, pero fundamentalmente no había cloacas o servicios sanitarios como si había en Roma. Una peste que mata el 30% de la población, incluyendo al propio Pericles. Bueno, en ese ambiente convulsionado, revulsivo, al que le podemos agregar además una expedición de 20.000 hoplitas que mandan a la ciudad de Siracusa con la intención de establecer una cabecera de puente a las espaldas de los, o sea, como encerrar a los espartanos entre dos flancos. Recuerden que los espartanos no son muchos, son los más grandes guerreros, pero no pueden sostener dos frentes, ¿no? Como le pasó a Hitler también, ¿no? Que es lo que fue el desastre de tener dos frentes de batalla. Eso no se puede tener. Bueno, estoy pensando en Julio César, que en la batalla, que no me acuerdo cuál, contra los galos, tuvo en realidad dos frentes. Y Napoleón también, que por eso cae. No, Napoleón pierde en Waterloo. ¿Por qué dos frentes? Y porque él se enfrenta ¿cómo se dice? En el frente ruso, No, que es pero donde eso, cae. no, el frente ruso es 1802, el Waterloo es 1815. No Ah, están a la vez. No, la expedición, eso te lo digo porque estoy leyendo por tercera vez La Guerra y la Paz de Tolstoy, ¿no? Donde te cuenta con todo lujo de detalle en la campaña de Napoleón en Rusia. Este, Napoleón, según va con 600.000 soldados y vuelve con 16.000. Es uno de los desastres militares más grandes de la historia, ¿no? Y bueno, todos le echan la culpa al invierno, no. Lo que hace el general Kutuzov, que es el mariscal de los rusos, es dejarles Moscú. ¿Quieren Moscú? Agárrense Moscú. Todos los moscovitas se van. ¿Qué hace un ejército invasor después de comer, violar, robarse todo lo que pueden? Si no hay una batalla. Lo que hace justamente Kutuzov, y esa es la genialidad, es no enfrentarlo. Lo deja. ¿Querés Moscú? Quédate con Moscú. Y cuando está entrando a Moscú Napoleón, Kutuzov dice la bestia está herida, refiriéndose al ejército napoleónico, porque recuerden que hay una batalla anterior, que es la batalla de Borodino, que es un empate, donde mueren más de 50.000 soldados de los dos lados, ¿no? Nadie podía, ya tenía fuerza para otra batalla más. Entonces lo que hace Kutuzov es decir, bueno, me retiro. Y cuando Napoleón quiere volver, además que es invierno, pues se acabó la comida en Moscú, se acabó todo. Pero aparte se incendia Moscú, aunque dice que la incendiaron los rusos,
según Tolstoy, se incendió. Una ciudad de madera abandonada, lo más lógico que se incendie. Tiene que volver. Y cuando vuelve, ¿qué pasa? Los cosacos, los partisanos, el mismo ejército ruso, le hacen desastres. Bueno, a Hitler le pasó lo mismo, ¿no? Hitler, bueno, conocen la historia, pero Stalingrado primero y después la batalla de Kursk y después la operación Bagration terminó con los alemanes invadieron Rusia con 3,5 millones de soldados, otros dicen 4 millones. Es la invasión más monstruosa de la historia occidental. Y ahí sí se le abre un frente, porque el desembarco de Normandía y el desembarco en Palermo deja a Hitler o a los alemanes en 2 frentes. Pero el peso mayor estaba en el frente oriental, claramente. O sea que después tiene que mandar fuerzas para tratar de mantener el equilibrio, pero la aplanadora soviética, bueno, no importa, no sé cómo llegamos a esto. Llegamos por los espartanos asediando Atenas, ¿no? Y con esta cuestión de la genialidad de Alcibíades de una expedición de 20.000 soldados a Siracusa que son destrozados. 20.000 soldados en términos griegos es una exorbitancia, ¿no? O sea, no pudo obviamente reponerse Atenas de esa sangría. En el 404 Atenas se rinde, los espartanos entran, destruyen la flota y tiran abajo las murallas. Pero no se quedan, no pueden quedarse, porque ellos viven siempre, y recuerden que los espartanos viven en un estado de inestabilidad permanente, porque ellos viven de un pueblo sometido, o sea, no tienen esclavos así al azar, como un esclavo tracio, un esclavo de acá, un esclavo de allá, no. Los esclavos son un pueblo, que son los llamados ilotas, que están siempre en un estado de subversión permanente. Entonces no pueden darse el lujo de dejar a Esparta sin una guardia importante. Por eso no son conquistadores. Conquistan Mesenia, que es una zona durante 30 años, las guerras mesenias, pero no constituyen un estado conquistador. Entonces se retiran de Atenas y dejan un gobierno títere, que es el famoso gobierno de los 30 tiranos, en el que participan los parientes de Platón, y él ve Platón ahí de primera mano como un individuo que en el orden social, familiar, era una persona común, ¿sí? Puesto en una zona de poder, se transforma en un monstruo. Eso es otro caso particular, ¿no? Que alguien lo asciende en la esa y ya deja de ser quien es y pasa a ser una suerte de subsidiario de fuerzas que lo superan, ¿no? Uno cree cuando está en una situación de poder que ha dejado de ser un individuo y pasa a ser una suerte de agente de una fuerza, ya se llámese el partido, los intereses de la patria, lo que fuere, que lo trasciende, ¿no? Ese gobierno se caracterizó por la brutalidad, ¿sí? Esto es, fíjense entonces que en Atenas había muchos pro-espartanos, ¿no? ¿Por qué ponen un gobierno adicto? Ese gobierno de los 30 tiranos es rápidamente destituido. Los espartanos no es que vuelven sobre Atenas y tratan de conquistar, no. Como diciendo, bueno, siga por donde estaban, ¿no? Ya les dimos para que tengan. De hecho, nunca ni Atenas ni Esparta, bueno, Esparta no produjo en sentido cultural prácticamente nada. Lo único que construyó Esparta son soldados, y fueron los mejores, ¿no? Piensen o recuerden, el servicio militar en Esparta empieza a los 7 años y termina a los 60. No hay otra vida para un espartano que no sea la guerra. Los espartanos no trabajan, sino de soldados. Para eso están, para trabajar están los hoplitas, los ilotas. Además, todos tienen las mismas propiedades.
no hay dinero en Esparta. Todos comen lo mismo, todos comen reunidos de la misma manera, o sea, siguen una suerte de implacable lógica tradicional, ¿no? Pero no Atenas, ¿sí? Atenas destituye a este gobierno, se restituye la democracia, que paradójicamente es la que en 399 condena a muerte a Sócrates. Bueno, o sea, todos estos son los ingredientes que en su conjunto resultan convulsivos del mundo ateniense de la segunda mitad del siglo V, y si le agregamos a esto, a este caos, podemos decir, los sofistas, que si bien no son la causa de la decadencia ateniense, sí, podemos decir, son un ingrediente corrosivo. Son un síntoma. Ahora, si querríamos nosotros poner a la luz, aunque de un modo así muy, muy precario, desde el punto de vista histórico, cuál fue la causa de esta decadencia ateniense, no hay que buscarla en agentes externos. La causa de la decadencia ateniense, podemos decirla con simpleza, es la preeminencia creciente de los intereses particulares sobre los intereses colectivos, o sea, la parte por sobre el todo. Los ciudadanos atenienses empezaron, muchos, no podemos decir que esto es un movimiento masivo, a interesarse mucho más por el beneficio propio que por el bien de la ciudad. Y ese diagnóstico, podemos decir, es el que determinó la acción de Sócrates. Podemos decir que si hubo algo que a Sócrates lo movió a emprender esta acción de él, particular, individual, fue ese diagnóstico. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros los atenienses? Que no hace ya mucho hemos observado cómo nuestra ciudad surgía de las cenizas, se transformaba en un emblema del mundo en ese momento, y ahora estamos en esta situación declinante, podemos decir, para ser humildes con las palabras. Tengan en cuenta que Sócrates nace en el 469 y muere en el 399, o sea, nace 11 años después de la derrota persa, ¿no? Que fue en el 480. Esto es, tenemos en Sócrates un testigo privilegiado de auge, estabilización, podemos decir, y decadencia ateniense. Ese carácter de testigo ejemplar podemos también ponerlo en nuestro inventario de recursos para entender el fenómeno Sócrates. O sea, tienen todo eso. Y la práctica socrática tiene que ver entonces con este intento muy particular de redimir a Atenas. Pero en lugar de redimirla a través de una acción política, lo cual hubiese sido lo más sensato, lo más pertinente, lo hace individualmente. Por supuesto, es una empresa dedicada desde el punto de vista técnico al fracaso, porque él no iba a poder conversar con todos los atenienses, ni siquiera reunirlos, porque lo de él era un trato personal. No los iba a convencer colectivamente, sino que iba a ir persona por persona tratando de transformar el alma de cada uno. Tarea obviamente imposible porque era impracticable. Bueno, seguimos entonces, después me voy a fijar qué es lo que tenemos en el campus de los sofistas de Sócrates, y en todo caso ponemos algo más. Bueno, hasta el viernes. Feliz día de la primavera, feliz día del estudiante.
Gracias, profe. Gracias. Váyanse de picnic. Muchas gracias. Chao.